Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Que sea un Shabbat en paz. Baruch Hashem. Bien, quiero compartirles este estudio. Este estudio está basado en la palabra Ketubá. Ketubá es un documento, es lo que significa documento. De hecho, va más basado sobre el griego, no está tanto sobre lo hebreo. Esto se basa en lo judío, esto sí es judío, totalmente judío, de Judá. ¿Vale? A pesar de lo que mucha gente supone, los que conocen la Ketubá no es un contrato entre esposo y esposa. Es un contrato, es un documento, sí, pero la Ketubá es el documento que establece la obligación del marido, pero hacia su esposa. Todo esto aplica mientras están casados. ¿Sí? Y las disposiciones para proteger, económicamente a la esposa. ¿Sí? Si el matrimonio se disuelve o el marido muere, esto es una manera de proteger a la esposa, a la mujer. La Ketubá, ¿sí? Es parecida a un seguro, pero matrimonial, pero más bien un seguro para la esposa. Así que donde este beneficiario, en esta Ketubá, en este documento, es solamente la esposa y el benefactor, el marido. La Ketubá, ¿sí? No es un contrato porque las obligaciones de la mujer hacia su marido no están registradas en la Ketubá. No aparecen registradas en la Ketubá. No hay donde aparezca. Por esta razón, la Ketubá la firma el marido y los dos testigos, y no la firma la esposa. La Ketubá es totalmente del marido, un compromiso del marido hacia la esposa. Todo esto aquí, hasta aquí, todo va bien, ¿no? Parece algo muy bueno para la mujer, y así es, pero trae tres componentes, o sea, se compone de tres partes. Número uno, la primera parte de la Ketubá, la fecha y el lugar de la boda, y los nombres del novio y de la novia. Obviamente, si es en Israel, obviamente la Ketubá se tiene que escribir en hebreo por un rabino. Fecha y año hebreo, calendario hebreo, no griego. Además, además los nombres deben ser escritos en hebreo. Aunque sea nombre en español de la persona, debe ser escrito en hebreo. No puede ser escrito en otra lengua, vaya, en otro. Que te llamas Juanito, aunque hay nombres que no son, hebreos, el rabino tiene que ver cómo va a escribirlo en hebreo, darle la fonética, ¿no? Primero se escribe el nombre del novio, seguido del nombre de su padre. ¿Sí? Se indica, o sea, seguido de su padre es, por eso es, que es David, no, ¿cómo sería? Se me fue el nombre. Salomón, pero es Shlomo Ben. ¿Se dan cuenta? O sea, tienes que decir quién es su padre, ¿sí? Se indica el estado civil de la novia. Si la novia es soltera, la Ketubá dirá betuita, es decir, literalmente virgen. En algunas comunidades se escribe simplemente Kalata, que significa la novia. Si la novia es viuda o divorciada, la Ketubá lo debe de registrar, divorciada o viuda. Esa es la primera parte con la que se va a componer la Ketubá. La segunda parte son las obligaciones del marido hacia su esposa,
mientras están casados. Aquí es donde se pone, donde esto ya lo hemos estudiado. ¿Sí? Esto lo resume el pueblo judío de la tribu de Judá, que se establece en Jerusalén, al sur de Jerusalén. ¿Sí? Lo resumen en tres principales obligaciones escriturales. Están en la Torá, ¿sí? Están en el Éxodo para ser más claro. Son las obligaciones del marido hacia la esposa, obviamente, mientras están casados. El novio declara a su futura esposa que le está tomando legalmente como esposa, de acuerdo con la ley de Moshe, de Moisés e Israel. Lo que implica que el novio acepta todas las responsabilidades que conlleva un marido, obviamente temeroso de Dios. La Torah estableció estas tres obligaciones principales del marido hacia su esposa. Y esto fue en Éxodo 21, esto fue la Torah oral que Dios le dio al hombre a viva voz. Es Éxodo 21, versículo 10, pero vamos a ver un poquito el 9. Pero quiero hacerles saber que lo siguiente no les va a gustar, obviamente. En estos tiempos que estamos viviendo es molesto. Es más, aunque ustedes ahorita me digan, sí, yo ya lo entendí, no es cierto. Pero quiero que entiendan algo bien claro. No anoten nada, pongan mucha atención. Quiero que entiendan algo bien claro. ¿Sí? Que si tú no estás de acuerdo con lo que sigue, es porque estás en contra de Dios. Esto se lo está diciendo Dios a viva voz al pueblo. ¿Sí? ¿Alguien ya vio el título de Apocalipsis, de Éxodo 21? Leyes sobre los esclavos. Ese es el título. ¿No es cierto? ¿Y por qué el matrimonio es llevado como una esclavitud? Ahora ya estamos viendo de otra manera por base de la ketubá, que es algo establecido, por eso se le llama esposa. La mujer es lo que ata al hombre a una responsabilidad. Por eso la ketubá no entra a la mujer como yo firmo. Ahora, en el caso de que alguien adquiere a un esclavo, el esclavo firma de acepto. El marido desposa. En hebreo, la palabra desposar, eso lo van a encontrar en Éxodo, ahí mismo 21:9, ¿sí? O sea, del hebreo desposar dice así, versículo 9 de capítulo 21, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Repito, el hombre desposa, porque desposar significa de la palabra hebrea Y-A-A-D, Yad. Yad, pongan atención, emplazar. Y dices, ¿qué es emplazar? Citar en un lugar y en un momento determinado, por eso dice desposa, está estableciendo bajo una ketubá que va a desposar, es decir, la siguiente sinónimo de la palabra ya es testificaré, declararé, para fijar en, para satisfacer. ¿Quién satisface, la mujer o el hombre? El hombre, para satisfacer, para convocar, para dirigir. ¿Quién dirige? El hombre, para dirigir. Por eso es después, por eso la mujer no va y desposa. Porque entonces tendría toda la obligación la mujer sobre el hombre. Para participar. ¿Por qué participar? Porque el hombre tiene una obligación total.
Y eso ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Esto es lo que hace un hombre. Porque hoy en día, como no hay responsabilidad, si el padre y la madre no le bajan esa responsabilidad a los hijos, agarran como si fuera, ¿cómo le llamaban a las que hacían en las escuelas? Que se casaban y todo, kermés. O sea, y agarran y sueltan y dejan y, pues es que ahora ya no quiere y no quiere y no se va a hacer responsable y le vale. ¿Sí? Fíjense bien, Jeremías 31-32 nos dice así. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Se acuerdan Jeremías 31? En el versículo 32 encontramos la palabra marido, por eso voy con esa cita. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos. Dice marido, la palabra marido, ¿qué creen que significa? Está escrita ahí tal cual como Baal. La palabra Baal, por eso dice, me fuiste infiel con los Baales. Los agarraste como maridos. Baal es la palabra marido. Baal también significa casaré. Baal también significa, pongan mucha atención en esta, ser maestro. Entonces el marido es el maestro, o sea, nada de que tu mujer te esté enseñando, no. Tú le tienes que enseñar a tu mujer porque tú eres su maestro. Y pues la última definición, ¿qué creen que es? Para casarse. Dice, yo fui, dice el Señor, si nosotros vemos el contexto, dice, bien que fui yo para casarme para ellos. Bien que fui yo ser su maestro. Bien que fui yo un marido. Eso es un marido, ¿sí? Y más adelante del Strong, la palabra hebrea, Baal, también nos dice que es para enseñorearse, para ser su señor. Pero también tiene una definición, moraron, moraron. ¿Por qué? Porque va a tomar para morar, para vivir, ¿sí? Del verbo casarse, del verbo gobernar. Eso es lo que significa Baal. O sea, dice, yo quería ser su esposo para casarme, para gobernarlos. Y dice más abajo, poseer especialmente una esposa o concubina. Porque si nosotros vemos y revisamos el capítulo 21 de Éxodo, nos está hablando de que puedes tomar a las mujeres que tú, pero no vas a bajar 3 niveles que ahorita vamos a estudiar. Que es parte de la que tú vas. Esos son los 3 niveles que están en la que tú vas. Entonces, poseer especialmente a una esposa o concubina. Suena duro, ¿no? Pero yo les hago estas preguntas antes de que se hagan un prejuicio y cierren su cabecita y no lo quieran recibir. ¿No somos esclavos de Yeshua? ¿No dice Pablo, soy esclavo por amor? ¿Por qué? Si él es el marido. ¿No somos la iglesia? O bueno, no iglesia, porque la palabra iglesia es eclesia de grupo. Pero somos la novia, ¿no? ¿No somos la novia? ¿No va a ser nuestro Señor? ¿No nos está gobernando ya? Pero así hoy en día debemos de entender que es una ley para esclavos la que dictó el Padre a viva voz. Es para esclavitud. ¿Sí? Pero esto, la que tú vas, se trata de los derechos del esclavo o la esclava. Esto es de lo que se trata. ¿Sí? ¿O acaso no le vas a pedir a tu Señor? ¿No le pides? ¿No Yeshua es tu Señor y no le pides? ¿No le pides a tu marido? No, yo puedo, yo lo sostengo. ¿Se dan cuenta cómo han pervertido esto? Por eso no hay un contrato.
No el padre, ¿se acuerdan del estudio que les di del matrimonio? ¿No el padre envía los dones a la novia? Ahora sí, Éxodo 21:10 dice así: si le tomare otra mujer, no disminuirá su alimento, número uno, ni su vestido, número dos, ni ¿qué? El deber conyugal. No disminuirá el deber conyugal. Aquí encontramos la primera. La primera es el sustento y es del hebreo shirah. 7607 del hebreo. Ahí mismo en esa cita entran al Strong, le dan alimento y les va a aparecer shirah. 7607. Que es proporcionar a su esposa a su sustento. Y del hebreo, de la palabra definición de sus sinónimos, que tú puedes encontrar cuántos son, viene la primera que es carne. Por eso son una sola parienta. Es tu prójimo. ¿Saben qué otra definición es? Como la vida. Como la vida, para alimentar. Alimento de cualquier tipo. Es decir, que la responsabilidad es alimentar de cualquier tipo, no nada más comida. ¿Por qué? Porque Él es su Baal, Él es su maestro. ¿Sí? Esa es la obligación del maestro hacia con la esposa. Está obligado a enseñar. Está obligado a suministrar comida a su esposa y a sus hijos de acuerdo con sus medios materiales. Porque una persona pobre debe de proporcionar solo 2 comidas al día. Y un marido en una buena posición debe proveer a su familia alimentos nutritivos, carne, pescado, o lo que sea de costumbre en su localidad, ¿sí? Todos los días. Ese es el deber del hombre, no de la mujer. En anterioridad se acostumbraba a salir de viaje y salían por meses. Debía dejar por lo menos 3 meses de sustento a su familia. En caso de que no lo hiciera, iban con el rabino y el rabino les sacaba los documentos de propiedades, de lo que tuviera, y los vendían para darle su sustento a su familia. Es un seguro para la esclava. Es algo que protegía a la mujer. Número 2. Nos decía vestido. Vestido, la palabra 3682, keshutah. Fíjense bien, pongan mucha atención. El marido debe de proveer el vestido, abastecer a su esposa de ropa y su residencia. Tú dices, espérame, ¿no era vestido? Ojo, residencia. Del hebreo, cobertura, cubierta, manto. Es una azúcar. Por eso Pablo es lo que hacía, azúcar. Una azúcar personal. Manto, una cubierta, un velo. O sea, es el vestido y la residencia. Ahora entienden por qué debe de cubrir su cabeza, porque tiene marido y que le cubra. Tiene un dueño. El marido, dueño o señor, está obligado a proporcionar a su mujer la ropa adecuada, los muebles necesarios y un lugar donde residir, donde vivir. ¿Sí? Ropa, el marido tiene que suministrar a su mujer con la ropa apropiada para cada ocasión del año. Incluye la obligación del marido de proporcionar a su esposa artículos que no son de primera necesidad, que son superfluos, tales como joyas, cosméticos, etcétera, para no entrar mucho en detalle, a un nivel que resulta del balance entre tus posibilidades financieras del marido, pero sí base las necesidades sociales de la esposa. Suena bien, ¿no? Número 3.
En el hebreo le pusieron convivir con ella. Onat. Onat. La palabra onat es el 5772 del hebreo que estábamos viendo que debe de cubrir el deber conyugal, ¿no es cierto? Fíjense bien, es un tiempo específico, literalmente sexual. Son sus derechos matrimoniales de vivir juntos. Esas son las tres. ¿Cuál fue la primera? La segunda. Y casa. Vestido y casa. Y luego deber conyugal. Vivir juntos. La actitud, sí, constante de un marido que priva a su mujer de esas relaciones, deliberadamente o maliciosamente se considera una transgresión. ¿Sí? También se espera que la esposa cumpla con ese deber. Si la mujer niega permanentemente a su marido de su derecho conyugal sexual, se considera una esposa rebelde. Y en caso de divorcio pierde su derecho de su compensación por rebeldía. Se cancela la que tú vas. Por rebeldía. El propósito principal de este mandamiento, de esta mitzvah, que estamos en Éxodo 21:10, esta ona, este deber conyugal, es reforzar el vínculo matrimonial de amor entre marido y mujer. Obviamente, entendiendo que amar no es literalmente nada más la intimidad, que entiende a proveer porque le pertenece la mujer. Él es el dueño, él es el amo, él es el señor que debe de tener bien a esa mujer, protegerla, debe de enseñarla y todo lo que esto conlleva. Ese es el deber del marido. Esto es un mandamiento aparte, porque si se dan cuenta en el hebreo, la relación íntima nada más es por acción de procrear. Y en eso hay mucho tabú. ¿Sí? Así que esto es una mitzvah aparte. ¿Sí? Este indica el mandamiento de tener hijos. Y esta mitzvah, este mandamiento de ona, de intimidad, es independiente de la intención de procrear. O sea, es tu deber. Porque cuando, un ejemplo, cuando la concepción de un bebé no es posible, por ejemplo, durante el embarazo, o sea, no va a pasar nada, o cuando la mujer se encuentra bajo una forma admisible de un control natal para no tener hijos, ¿sí? Todavía se espera que la pareja tenga unidad, unión. Estas son las tres bases de la segunda parte de la que tú vas. Entonces la primera es alimentar. Por eso dice, aquel que no provee para comida es peor que un incrédulo. Pablo peleaba mucho eso. Niegas la fe, o sea, eres un hipócrita. Sustento, vestido, casa y deber conyugal. Esa es la segunda parte que le es responsabilidad al marido. Entramos a la tercera parte de la que tú vas. Y estas son las obligaciones financieras que el marido asume hacia la esposa en este documento llamado Ketubá. En particular, la compensación monetaria que la esposa debe recibir en caso de que el Baruch Hashem, el Eterno, no lo permita, el matrimonio se disuelva. Esta parte de la Ketubá es en realidad la parte más importante de este documento y contiene el texto más extenso. Aproximadamente el 75% de todo el texto de la Ketubá. Eso es por si hay separación. O sea, la primera
de la que tú va fue la fecha, el nombre y todo, firmas, estoy aceptando el contrato. La segunda es mi deber, yo debo de cumplir con alimentarla, con vestirla, con darle casita y la debo de tener bien atendida íntimamente. Y la última parte, esta tercera parte es lo económico. La que tú va menciona que el marido asegura a su esposa con una indemnización monetaria en caso de la disolución del matrimonio. Esta importancia de esta indemnización se calcula sobre la base de los siguientes elementos. Primera base, Icar Ketubá, que significa la suma básica de la Ketubá. Esta es la suma de dinero que la ley judía establece, determina como una compensación mínima que la mujer tiene derecho a recibir de su marido en caso de que se separen, aunque hay una discusión entre rabinos si esta es una compensación de origen bíblico. Esta suma, también llamada Moar, consiste en 200 sus, aunque en el valor monetario actualmente estos 200 sus es un problema en cantidad de dinero. 200 sus era la cantidad de dinero que una persona necesitaba para mantenerse durante un año, que lleva comida, ropa y alojamiento, etcétera. En otras palabras, 200 sus equivale al salario básico de un año. Aquí en México, actualmente, 2020, el salario mínimo es de 123.22. Es decir, que son 44.975.000 pesos por año. 44.975.000 pesos por año. Pago de un día, así de por día, de 123.22 a 365 días del año. Eso es casi 45.000 pesos para que se sostenga un año. Esa es la primera suma que dicta la que tú va, de la tercera parte de la que tú va. Es decir, como unos 3.700 por mes. La segunda parte que dicta es la Nedunya. Esto significa dote. El famoso dote, cuando tú despides a tu hija como familia, el dote va acompañado con lo que los papás y mamá le va a dar a la mujer para que no llegue con las manos vacías. Es un dote, ahorita vamos a ver la cantidad del dote. Y la mujer debe de llevar también de ella misma pertenencias de ella misma. O sea, debe de juntar su dote también. Esta dote incluye todos los objetos de valor y los activos, es decir, los bienes que la esposa trae al matrimonio de su nueva familia como patrimonio. Esto corresponde a la esposa llegar con pertenencias, no con las manos vacías. No así como que, pues toda de que te la vas a llevar, ¿todavía quieres que te dé algo? O sea, ¿por qué? Porque y este contrato define mucho esto. La que tú vas a mencionar como ejemplos artículos de plata, oro, joyas, utensilios, ropa, cama, etcétera. Estos artículos se mencionan explícitamente para demostrar que la mujer no está llegando al matrimonio con sus manos vacías. Técnicamente el marido tiene el derecho de utilizar los activos de este dote si fuera necesario, pero aún así acepta la responsabilidad si se pierde o si hay pérdidas. La responsabilidad financiera del marido sobre esto nunca, así eso se acabe, nunca va a expirar, eso queda en la que tú vas, o sea, como si nunca se acabaran tus pertenencias. Por lo tanto, si el matrimonio se disuelve, el marido debe restituir el dote que registra la que tú va o el valor de la misma a su esposa. Aparte de la suma mencionada al principio, de los casi 45.000 pesos. Porque básicamente el dote es restituir con lo que llegó, muy independiente de la primera parte, ¿no? La antigua costumbre
¿sí? La antigua costumbre que tenía el pueblo judío con respecto al patrimonio con el que llegaba la esposa, lo dejaron fijo como 100 piezas de plata. No que llegara con eso, ¿sí? Según algunas opiniones, en el valor de la plata, de ese metal, en el mercado hoy sería valor aproximado de $17,000. Estamos hablando de 377,720,000 pesos. Lo que equivale a 200, así como se calculó. Esa suma era el promedio del patrimonio que una novia traía en su dote. O sea que mínimo debemos que echarle ganitas para que se lleven unos 400,000 pesos. Pero espérense, esa suma era el promedio del patrimonio que una novia traía. Ahora bien, ¿por qué se registra que es una suma uniforme, ¿sí? Y no se registra la particular que cada novia trae? Porque la tradición judía considera que esta uniformidad evita cualquier distinción entre una novia que viene con una familia de billete, una familia rica, y una novia que no viene de una familia bien posicionada. Así se evita tanto vergüenza de una como la ostentosidad de la otra. De manera que independientemente del valor de la dote que la novia llegue a su matrimonio, el marido se está obligado a restituir a la esposa, en caso de disolución del matrimonio, el valor del dote por la suma fija de 100 piezas de plata, 376,720. ¿Plata o tanto de plata? 100 piezas de plata. ¿Quieres pagarlo en plata? Págalo. La tercera parte de este financiamiento, el Tosefet o Tosafot. Las adiciones, o sea, una fue la que tú le vas a pagar un año, la segunda es el dote, pero hay una que se llama Tosefet, que significa adiciones a la suma principal. Le vas a añadir. Esta tercera se compone de monetariamente, son incrementos voluntarios, voluntariamente a fuerzas. Hay dos incrementos que normalmente se añaden a la ketubá. En primer lugar, el incremento de la dote, que tradicionalmente es el equivalente a la dote. En otras palabras, el marido duplica el valor del dote, un adicional de 100 piezas más. Estamos hablando de 753,440,000 pesos. La segunda suma, ¿sí? Hay un incremento en la que ketubá principal que el marido promete a su esposa. En algunas comunidades se indica el importe de ese incremento en moneda local. En otras comunidades, para evitar mencionar sumas de dinero en la ceremonia, de que va a ser tanto, parece un robo, ¿no? Solo se menciona que el marido agregará un incremento a la suma principal. Sin especificar cantidad específica, el importe de este incremento se fijará generalmente siguiendo las costumbres de su localidad. Si podemos entender la suma de dinero que se menciona en la ketubá, de ese 75% que se está obligando al marido, ¿sí? No está diciendo que va a pagar por la mujer. Es que así lo vemos. ¿Sí? No está diciendo que se va a pagar o que le va a pagar a la familia esa cantidad. Mira lo que vale tu hija. No. ¿Sí? Esto ha llevado a pervertir esto que es amor. El prometer fidelidad. ¿Sí? Esto que se ha torcido, porque hay gente muy ventajosa que hace eso y procura, por eso si la mujer es rebelde, pierde esos derechos. Ay, no, ya me cayó gordo, no me respeta como yo quiero, ya me voy. Yo quisiera ver a uno que era esclavo y se saliera de su... A varazos, a varazos, a varazos regresa. Eso ha torcido la ketubá. Eso es por la ignorancia. La ketubá es un seguro
para su matrimonio, en el cual el hombre declara que en caso de disolución del matrimonio va a indemnizar a su esposa con una significativamente una suma de dinero. Va a restituir el patrimonio con el que ella llegó, con lo que contribuyeron ella y su familia, ¿sí? Y sumará a estos todos los incrementos adicionales según el uso y la costumbre de su localidad. O sea, yo creo que 1 millón quedaría para no, ya yo creo que no se ponen rejegas, ¿no? Pero eso es en caso de disolución matrimonial. Esto no es un negocio, esto es para siempre. Escrito está. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso lo vemos en Mateo 19:6. Porque dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque Proverbios 2:17 nos enseña, este texto refiere a la mujer extraña que es ajena. Eso es lo que separa el hombre. Sí, que dice Proverbios 2:17, dice, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto con su Dios. Abandonar al marido es olvidar el pacto con tu Dios también. Eso se habla de fidelidad. Porque dice Malaquías 2:14. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto? Estos son pactos. Los pactos no se rompen, porque Dios detesta el divorcio. Y eso también lo encontramos en Malaquías 2:16, seguidito del 14, 15 y 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre con iniquidad, es decir, con rebeldía a la ley de Dios, su vestidura, sus obras, su actitud. Esto dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a vuestro espíritu y no sean desleales. Hay un texto muy famoso que se menciona en las bodas, hasta que la muerte los separe, ¿no? Dice el viejito. Tengo dos formas de explicar hasta que la muerte los separe. La primera, hasta que el pecado los separe. ¿Quién lo dijo? Yeshua. Mateo 5:32. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, dice la Biblia de las Américas, pero ahí la palabra escrita es porneía. A no ser por causa de fornicación, a no ser por causa de venderse como prostituta. Es explícitamente entrega de su pureza sexual a otra persona. Prostitución. O bien, muchos matrimonios son disueltos por el exceso de trabajo. ¿Por qué? Porque deciden vender su vida por unas monedas, por un pago extra. Y desatienden al marido o desatienden a la mujer y eso produce prostitución. Esto no te está diciendo que dejes de trabajar. Esto quiere decir que hay un tiempo de trabajo y hay un tiempo de descanso. Si violas esta regla, te estás prostituyendo por unas monedas. Eres una prostituta. Perdiendo familia, perdiendo esposa, ¿sí? O perdiendo esposo, o tiempo con tus hijos, etcétera. Así que hasta que la muerte los separe, más bien sería hasta que el pecado los separe. Muerte es separación. La palabra muerte refiere a separación. Por eso hasta que la muerte los separe es verdadero. La primera parte es verdadera y esta es una manera hasta que el pecado te separe. Es la única manera que puede romperse un matrimonio, el prostituirse. Es que quiero subir de puesto, se prostituye con el gerente, con el que la puede subir y sube de puesto. Ahí está libre el marido. Segundo ejemplo, de hasta que la muerte los separe. Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, versículo 2, y dice así:
Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Aquí hago un paréntesis. ¿Ya se dieron cuenta de las dos situaciones? La primera es si falta quién. Ahí está el error. La segunda, Falta el hombre. Muere. si muere. La primera, son las dos maneras de divorciarse. Por muerte. Ambas, ¿no? ¿Sí? No se han dado cuenta. Se las voy a dejar de tarea. Sí, que la mujer, a la hora de infringir, fornicar a la mujer, se disuelve completamente el matrimonio. Y en el caso del varón, en el caso de quien muere, es como se disuelve el matrimonio. O sea, no hay una protección por parte del marido. Está marcando por parte del varón, de la mujer. La protección viene de la mujer. No del marido. Y el del marido viene únicamente por muerte. ¿Ya lo entendieron? Solamente muriendo el marido, la mujer queda libre. ¿Por qué? ¿Y por qué no dice muriendo la mujer, el hombre queda? Oh, pero la regla dice, el Señor dice, ahora dice, si alguien quiere, por eso queda muy específico. Si de esto han sacado doctrinas bien torcidas, pero dice, el que va a enseñar, sea varón de una sola. Porque tiene que atender a una sola, así como el Señor nada más tomó a una iglesia. Bueno, a una mujer. Pero el que no quiere enseñar. Pero aquí nosotros en nuestra ley nos protege de no hacer eso. Está prohibida. Porque era ley de esclavos. ¿Cuándo has visto que un esclavo diga, no, ya me voy? ¿Cuándo has visto que el esclavo haga berrinche porque trajeron otro esclavo? ¿Se dan cuenta? Por eso está basado, estamos en ese tiempo, no se me alboroten, en ese tiempo. Ya hay amenazas, cuidado, ayuda. Si después de esto no amanezco. La mujer queda libre si el marido muere. Solamente así. Pero si no, me está violando él. ¿Qué mandamiento es número? ¿Cuál es el matar? Ay, se fue por otro lado. Ok. Porque la mujer no debe dejar al marido, la mujer no debe dejar al marido, repito, la mujer no debe dejar al marido. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10 nos dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Adón, el patrón, que la mujer no debe dejar al marido. Versículo 11, pero si lo deja, debe de quedarse sin casarse. Porque acuerdan, que ya no terminé el texto de Yeshua. Dice, porque el que se junta a esa mujer adultera, ¿eh? O de lo contrario, que se reconcilie con su marido, dice ya Corintios otra vez Pablo. Y que el marido no abandone a su mujer. Por eso es su mujer. O sea que si la mujer. Dice su esposo. Porque él la desposó. Es de su propiedad. No. Por eso Pablo ya especifica en las cartas también de Pedro que ya no son un más uno, que diga ya no son dos, sino son uno, una sola carne. Y está hablando de una unidad y de una fidelidad. No, o sea que entonces si la mujer deja al esposo, el esposo ya no se puede volver a juntar porque cometería adulterio. Tanto el esposo como la esposa. No, el hombre cometería adulterio y se mete con otra mujer que dejó a su marido. Pero si toma a una mujer virgen, no le pasa nada. Si una mujer que no tiene dueño no pasa nada. Bueno, o sea, en ese tiempo, pero en este tiempo sí es ilegal. Si él está casado, aunque se hayan separado. Si pases en este tiempo bajo la ley, si tú quieres cuidar esta ley, ¿sí? Y te abandona tu mujer, tú puedes tomar a otra, porque ya es
ya es como, ¿por qué te abandona? ¿Quieres poner, ya es abandono de hogar, la ley te protege? ¿Quieres ponerle, y tú como hombre tienes todo el derecho bajo la ley de Dios y bajo la ley del hombre, y quieres ponerle más? Es que me trató mejor. Se está prostituyendo. Es como el esclavo, no, acá me dan más de comer. O sea, estás prostituyendo. Queda disuelto el matrimonio. Y es de la mujer, ahí queda. La mujer que abandona es apóstata, es rebelde. Por eso en el pueblo se le llama la apóstata, porque está siendo rebelde la mujer. O sea, él no puede abandonar. Por eso él siempre es fiel hacia nosotros, que dio su vida para poderse volver a casar. ¡Qué bárbaro! Ahora se entiende diferente. Entonces por eso dice, eres apóstata, sí, eres una vieja rebelde. Porque estás apostatando a la ley de lo que estipula el patrón. Estás siendo rebelde. Y si eres rebelde, ¿qué dice la Escritura? Pierdes el derecho. Pierdes todo. Dios, ya el Eterno o el Señor ya no tiene responsabilidades para contigo. Eres apartado. Pierdes el derecho de la ketubá. Porque si el hombre la deja, tienes un seguro y es la ketubá, que te va a proteger financieramente en todo. Y es más, en el matrimonio hay una obligación por medio de la ketubá, y son 3 obligaciones como lo mencionamos. Entonces, ¿qué sucedió en el caso cuando llegaban a Moisés y le decían, es que ya no la quiero, dar una carta de divorcio? En ese caso, ¿el varón tenía que cubrir todo esto? No, depende del tiempo. Esto se marcó la ketubá posteriormente. No aplicó ahí. Por eso les daba carta de divorcio. ¿Y qué dice? Por la dureza de su corazón. Yeshua está estableciendo cómo debía de ser. Aquí no aplicaba, en ese tiempo no aplicaba la ketubá. La ketubá se establece después. Esto es una costumbre judaizante, llámenle judaizante, no importa. Pero no, lo único escritural son las 3 bases: alimentar, vestir, darle casa y deber conyugal. Esas son las 3 bases. Esas sí son escriturales. La primera, pues es la fecha, el lugar, es una responsabilidad con el hombre. Y si nos vamos a la Biblia, también es escritural porque es un deber del varón a ser responsable. Lo vimos ahorita en Malaquías. Él aborrece el divorcio. No puedes ser infiel a tu mujer. Aquí viene a pasar exactamente lo mismo que hacen para con la ley, ¿no? Dice, la ley de la maldición. La maldición es si la desobedeces. Entonces, todas estas cláusulas que te está dando es precisamente para espantarte, yo pienso de esa manera, que no lo hagas. O sea, no es para que digas, pues ya sé, junto mi milloncito y me separo y dejo esta vieja loca. No, o sea, simplemente es para que no lo hagas. O sea, que sepas, y es lo que vino a restituir Jesucristo cuando viene y dice que dicen, es que Moisés nos dijo que diéramos carta de divorcio, y dice el Señor, no, a no ser por causa de fornicación, no puedes separarte, no puedes divorciarte. Nos ha hecho pecar, o sea, eso fue por la dureza de su corazón que les dio carta de divorcio, pero no está estipulado, solamente hay 2 maneras: la prostitución y la muerte del varón. Nada más. Así que hay mucho que meditar, hay mucho que ahorrar, hay mucho que practicar, hay mucho que cuidar, hay mucho que obedecer, y es ley de esclavitud. Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Eso que los fundamente, porque es una bendición, porque nosotros somos esclavos de Yeshua, del marido, y es un honor ser esclavo de él. Sí, ese es un honor, ese es un verdadero amor que Él nos establece por medio de su ley, la ley de su Padre, que nos protege en todo esto. Y esto es algo judaizante, que yo sí abrazaría, que a mí sí me gustaría practicar. ¿Por qué? Porque es una protección a la mujer, para que no seamos desleales. Y es algo bien hermoso, porque si nosotros nos vamos hacia atrás de cómo comenzamos nosotros nuestro matrimonio, es bien difícil, porque aunque llegues bien enamorado, si llegas con todas las necesidades... Son golpes muy fuertes a tu unión, son golpes muy fuertes para arrancar, son golpes muy fuertes que debilitan mucho los matrimonios, por eso al año truenan. Muchos truenan, porque llegan con las manos vacías. Y qué hermoso la bendición de que como padres podamos darles esta bendición a nuestros hijos, tanto varones como mujeres,
porque al varón se le hereda también más. Yo pensaba que era más fuerte la herencia para el varón, pero prácticamente van de la mano, y que también, así como el varón tiene que trabajar para poder adquirir mujer, también la mujer tiene que esforzarse, y es bonito que durante su soltería ellas también logren acumular con un fin, con un propósito, es decir, cuando me case no voy a llegar con las manos vacías. Comentaba, ahora yo veo, antes no había de eso, pero ahora veo los documentales del pueblo hebreo, de los judíos, y empiezan su matrimonio y tienen de todo. O sea, y acá ya hasta las bodas es muy deprimente la situación. O sea, esto es digno de abrazarse. Esto es digno de abrazarse. Bien, pues hasta aquí. Que sea un Shabbat Shalom y que el Señor sea con cada uno de ustedes, con ese Adón que tenemos como marido, como maestro, que nos va a instruir y nos va a cuidar y nos va a proteger. Shabbat Shalom. Que el Señor sea con ustedes. Amén.